Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Hoy sí, hoy estamos aquí, gracias a nuestro Dios. La semana pasada no pudimos estar, pero esta semana, pues, gracias a nuestro Dios. Aquí estamos para aprender y seguir escudriñando la palabra del Señor. Rápidamente, ¿verdad? Sin perder el tiempo, vamos a orarle al Padre, vamos a pedirle que tome dirección, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, que Él tome el control y que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que sea Él quien lleve este momento, ¿verdad? Quien lleve este mensaje. Padre, te damos gracias, mi Dios. Tú eres bendito, tú eres misericordioso, tú eres maravilloso, mi Señor. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que en este momento, en este espacio que hemos separado para tener, Señor, comunión contigo, nos ayude, Señor, a aprender de tu palabra. Que nos ayude a caminar en rectitud, en bien, a hacer tu voluntad, mi Dios. Te doy gracias por las cosas, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, la bendición de tu palabra, mi Dios. Esta oportunidad que nos das, Señor, de poder enseñar, Señor, tu palabra, Señor, a través de estos medios, Señor. Y te bendecimos, mi Dios, porque sabemos, Señor, que tu infinita misericordia nos cubre, nos guarda, nos cuida, Señor. Ese pacto, Señor, que hiciste con nosotros, Señor, esa misericordia que has derramado, Señor, esa gracia, Señor, que tú has puesto, Señor, delante del Dios Todopoderoso para que no ejecute su juicio en contra de nosotros, Señor, y nos perdones, mi Dios, y nos dé salvación. Te damos gracias por eso, mi Dios. Te damos gracias, mi Cristo Jesús, por lo que hiciste, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos, mi Dios, que limpie nuestro corazón, nuestra mente y que nos ayude a caminar, Señor, o a entender este mensaje hoy. Límpianos y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Aleja toda distracción y permite, Señor, que podamos estar enfocados en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, aquí vemos entonces, vamos rápidamente a las escrituras, vamos a la palabra del Señor. Tenemos sus leyes escritas en nuestra mente y guardadas en nuestro corazón. Eso lo hemos estudiado varias veces ya. Hemos visto cómo la palabra, la escritura, ¿verdad? Jeremías y el libro de Hechos o Hebreos, perdón, nos habla acerca de este nuevo pacto, ¿verdad? Donde tenemos escritas sus leyes en nuestra mente y ha guardado en nuestro corazón, ¿verdad? Esa ley de Dios, esos mandatos, esos estatutos por el cual nosotros, ¿verdad? Debemos vivir en obediencia a Él, ¿verdad? Este es un pequeño recordatorio de lo que ya hemos estudiado. También Jesús nos enseña a que vivamos en obediencia, y esto es otro tema que hemos hablado, ¿verdad? Durante hace unas semanas, ya unos meses que hemos estado, ¿verdad? Profundizando dentro de este tema. Esta semana, amados hermanos, ¿verdad? Vamos a estar hablando de algo más profundo. Vamos a profundizar más acerca de estas enseñanzas de Jesús. Vamos a profundizar más en las escrituras, en lo que nuestro Señor nos pide, en lo que nuestro Señor espera de nosotros, ¿verdad? Estamos hoy viendo el tema de viviendo en el pacto, ¿verdad? Bajo el pacto, viviendo en el pacto, y vamos a ver de qué se trata eso de vivir en el pacto, ¿verdad? Porque usted tiene conocimiento de este gran pacto que hizo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo con nosotros, pero tenemos que profundizar más en cuanto a lo que se trata, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, estoy leyendo traducción al lenguaje actual, dice: como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios, por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada, ese es hijo de Dios, amados hermanos. Entonces todo lo que hacen, todo aquel que hace a lo que Dios le agrada, eso nos constituye hijos de Dios, ¿verdad? Y ahí estamos viendo de que si nosotros somos obedientes a esa ley que Él puso en nuestro corazón y en nuestra mente, la escribió,
y la vivimos y la obedecemos, amados hermanos, entonces vamos a ser del agrado de Dios y seremos llamados hijos de Él. No porque usted acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y ya, usted va a ser hijo de Dios, sino aceptando ese sacrificio, teniendo fe en Jesús y viviendo en obediencia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 también nos dice esto. Todo el que peca, ¿qué dice? Desobedece la ley de Dios porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Nuestro Señor Jesucristo hace todo lo que le agrada al Dios, ¿verdad? Hace todo lo que está escrito, hizo todo conforme a la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor nunca pecó, porque fue obediente en todo lo que hizo. Y cuando hablamos de obediencia, amados hermanos, pues vamos a tener que profundizar más en eso, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, por la cual en estos tiempos modernos se ha perdido mucho acerca de estas enseñanzas. Vamos a seguir, ¿verdad? No quiero seguir repitiendo lo mismo, ya eso lo hemos estudiado varias veces, amados hermanos, solamente quiero recordarles estos puntos. La semana pasada o la última vez que estuvimos juntos leímos acerca, ¿verdad?, de Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34, cómo debemos, ¿verdad?, de celebrar estas fiestas que son eternas, que las seguiremos celebrando aún, incluso cuando nuestro Señor venga a reinar aquí con nosotros. Estaremos, ¿verdad?, celebrando todo esto y espero que usted, como la asignación que le dejé, haya meditado y haya leído, ¿verdad?, Primera de Corintios capítulo 11, 17 al 34. Entonces, recordando el pacto, ¿verdad?, recordamos ese pacto que Jesucristo hizo por medio de su sangre, a través de su cuerpo, ¿verdad?, entregándose a sí mismo, siendo Él el Cordero Pascual, ¿verdad? Ese Cordero Pascual que en la época de Moisés Dios prometió y que iba a traer un Salvador, ¿verdad? Entonces, vemos en Lucas capítulo 22 que llegó el día de los panes sin levadura cuando es necesario sacrificar el Cordero de Pascua. Entonces vimos que Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones, ¿verdad?, diciéndoles vayan a preparar todo para que comamos la Pascua juntos. Entonces vemos que el mismo Jesús se preocupó, ¿verdad?, de tener esa última cena con sus discípulos y dejarles saber que Él iba a ser ese Cordero que iba a quitar el pecado del mundo y que teníamos que seguir celebrando esta fiesta, ¿verdad?, juntos, en armonía, como hermanos y sentados a la mesa haciendo memoria siempre de este sacrificio que nos dio libertad, que nos sacó de la esclavitud de Egipto, del mundo y nos trajo a la luz, ¿verdad? Esto ya lo estudiamos también, no me voy a detener con mucho detalle en esto, pues si necesita refrescar los detalles, vaya y vea entonces el mensaje de la semana pasada o el mensaje anterior. En Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 36, pero en específico el 14 nos dice que este día deberá ser recordado y celebrado generación tras generación como estatuto perpetuo y deberán celebrarlo. Y muchas personas piensan de que esto solo era para los judíos y qué sé yo qué, y se inventan otras cosas, ¿verdad? Pero la palabra es bien clara, ¿verdad?, donde dice que este pacto, y lo vimos la semana pasada, es tanto para el natural como para ¿quién? Para los que vivían dentro de la congregación de Israel, que fuesen, ¿verdad?, extranjeros, amados hermanos. Eso lo vimos la semana pasada, no lo pongo aquí porque no quiero repetir lo mismo, pero usted puede verlo allí. Entonces, ¿qué estamos celebrando? En Éxodo capítulo 12, el Señor le dijo a Moisés, cuando los jóvenes, cuando la generación nueva pregunten, ¿verdad?, ¿qué sentido tiene esto que estamos haciendo?
Ustedes le responderán esto. ¿Se trata de qué? Del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. En otras palabras, amados hermanos, hoy en día, en esta fecha, en este momento, estamos celebrando que ese sacrificio tuvo lugar y ahora que somos rescatados de Egipto, del mundo, hemos sido sacados del mundo, de las tinieblas, de aquella vida pecaminosa, de aquella vida que te estaba destruyendo, que estaba siendo derrumbada tu vida, ¿verdad? De aquella vida de la droga, del alcohol, de la prostitución, de una vida mala. Y ahora estás en una vida, ¿verdad? Que tienes esperanza, que sabes que hay salvación para tu vida, que sabes que hay promesas grandes. Eso es lo que estamos recordando. Ese sacrificio de Cristo que te trajo a la vida eterna, ¿verdad? Y que nos salvó la vida, dice ahí. Pero hirió de muerte ¿a quién? A los egipcios, a los que están en el mundo, amados hermanos. Para estos todavía hay pena de muerte. Para estas personas que no han servido a Dios, que no han decidido cambiar su vida y comenzar a tener una vida en obediencia a Cristo, esas personas les espera la muerte eterna, amados hermanos. En Mateo 26, déjenme acomodarme un poco aquí. Mateo 26, el Señor instituyó la cena, ¿verdad? La cena o la institución de la cena del Señor, ¿verdad? Como el nuevo pacto, donde ya no van a sacrificar más el cordero, ya no van a hacer ese sacrificio, porque ahora Cristo fue el sacrificio perpetuo, el sacrificio más limpio, más puro, el sacrificio donde ya, ¿verdad? No hay que hacer más sacrificio, este pacto ahora cambia. Sin embargo, ahora la fiesta se va a celebrar y se va a utilizar ¿qué? El pan y la copa de vino, ¿verdad? Que representan y simbolizan la sangre del nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto, amados hermanos? La sangre derramada por nuestro Señor. Y fíjese que este nuevo pacto, que es la sangre, el nuevo pacto derramada por nosotros, fíjese que dice ahí en el versículo 28, que es para muchos, o sea, no es para todos. Esta sangre, este nuevo pacto no es para todo el mundo, sino para quién? Porque por mucho es derramada para remisión de los pecados. No dice para todos, ¿verdad? ¿Por qué no dice para todos? Porque no todos tienen fe, no todos creen en esto y no todos son obedientes a Dios. Entonces, para muchos sí, esta sangre ha sido derramada para que sus pecados, para que nuestros pecados sean limpios y seamos, ¿verdad? Aptos para estar ante la presencia de Dios. Entonces estamos viviendo el nuevo pacto ahora, ¿verdad? Vamos a Mateo 16, va a ser la base, este es el mensaje de hoy, ya hemos visto todo lo que nuestro Señor hizo, esta fiesta, esta celebración, este pacto nuevo que nuestro Dios nos ha dado, nos ha mandado, ¿verdad? Que al igual que el pacto anterior tenía leyes, ahora este pacto tiene esas leyes, pero están escritas ¿en dónde? En nuestra mente y guardadas en nuestro corazón. Viviendo el pacto del Señor. ¿Cómo vivimos el pacto nuevo? ¿Cómo somos partícipes de este pacto, verdad? En nuestra vida, en nuestra vida diaria. Mire lo que dice 1 Corintios, ¿verdad? Esta fue la enseñanza de Pablo al pueblo, ¿verdad? Que fue lo mismo que hemos leído en Mateo, Marcos, Lucas, lo que Jesús hizo. Pablo ahora se lo dice, lo mismo que recibí yo del Señor, les enseño a ustedes. Que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes ha sido partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo,
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto, dice, cada vez que la beban en mi memoria. Hagamos que, amados hermanos, hagamos memoria de ese sacrificio, lo que le costó a Jesús. Pero hay algo más ahí, ¿verdad? Porque dice que esta copa es el pacto en mi sangre. ¿Qué encierra toda esta enseñanza acerca de la copa del Señor? Porque cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús tomó su copa y le dio a beber de esa misma copa a cada uno de ellos, ¿verdad? Enseñar de un nuevo pacto. Y cuando nosotros hacemos este pacto, nosotros nos estamos comprometiendo con nuestro Señor Jesús. Nos estamos comprometiendo a que vamos a seguirle, a que vamos a serle fiel, a que vamos a ser obedientes en todo lo que Él nos manda y nos pide hacer, ¿verdad? Eso es lo que simboliza este pacto. Y cada vez que nosotros aceptamos, ¿verdad? Y tomamos de la copa, ¿qué sucede? Hacemos memoria, recordamos su muerte, su sacrificio, lo que le costó, amados hermanos, su sufrimiento, por decirlo así, ¿verdad? Y dice que por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, que dice, proclaman la muerte del Señor. Estamos proclamando, estamos recordando, estamos, ¿verdad? Siendo uno en Cristo, ¿verdad? Y juntamente con Él estamos siendo crucificados hasta que Él venga. Eso es lo que estamos haciendo y por eso hoy el tema es viviendo en el pacto. Estamos sometidos a Él, estamos llamados a obedecer en todo, hasta con nuestra propia vida. Amados hermanos, este mensaje va a ser fuerte y tal vez a muchos no le agrade, pero yo voy a hablar lo que está escrito en su palabra. Así que tome su tiempo, ¿verdad? Y deme espacio y deje que la palabra del Señor le enseñe y usted vea por la propia escritura qué dice nuestro Señor Jesucristo, el que murió, el que se sacrificó a sí mismo, es quien nos está hablando hoy. Dice, ¿verdad?, que hubo un trago amargo por la obediencia por parte de Jesús, ¿no? Eso fue un tema que yo tuve también. Si usted lo quiere leer, escuchar, vaya a los archivos y ahí busque el trago amargo de la obediencia y va a poder tener más información de eso. Pero ¿de qué estamos hablando del trago amargo de la obediencia, amados hermanos? Fue ese día donde Jesús hizo el pacto con sus discípulos, la primera cena pascual de Jesús, ¿verdad? Anunciando su muerte y que de ese momento en adelante se iba a hacer un nuevo servicio, ¿verdad? En el mismo, la misma fiesta, la misma celebración, ahora iba a cambiar, ahora ya no había que matar un cordero, porque ya ese cordero, ¿verdad?, es Jesucristo. Ahora vamos a tener una celebración diferente. Ahora vamos a tener el pan, que es su cuerpo molido, y ahora vamos a tener la copa, que es su sangre derramada, ¿no? Eso fue lo que nos dijo nuestro Señor. Y cuando Jesús hizo eso y le dio a cada uno de sus discípulos, dice que luego de ese día, de ese momento, ¿verdad?, unas horas más después, Jesús se fue con sus discípulos al monte de Getsemaní a orar, ¿verdad? Y dice ahí que se arrodilló y oró, versículo 42. Entonces decía Jesús: Padre, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa. Amados hermanos, aquí cuando Jesús habla estos, podemos saber que era un tiempo de angustia, era un tiempo de dolor, era un tiempo donde nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor sabía lo que le esperaba, amados hermanos. Sabía
que por varios días, ¿verdad?, iba a ser torturado, iba a ser golpeado, su carne, su cuerpo iba a sufrir el dolor. Entonces cuando Él dice, tomen ese pan y cómalo, acuérdense en que ese pan es molido por mí. Y saben una cosa, amados hermanos, fue tanto el castigo que nuestro Señor sufrió, que prácticamente cada vez que usted mastica ese pan para triturarlo, simboliza el cuerpo de nuestro Dios. Pero nuestro Señor Jesús, mientras oraba ahí, pidiendo que esa misma copa que tomó con sus discípulos y que se la pasaron uno a cada uno, yo espero que usted esté viendo la imagen completa, ¿verdad? Sus discípulos también estaban haciendo un pacto donde con sus propias vidas iban a llevar el evangelio. Y sabemos que todos los discípulos sufrieron grandes tribulaciones, ¿verdad? Fueron aserrados, fueron matados a pedradas, fueron encarcelados, fueron crucificados, ¿verdad? Unos de ellos fueron crucificados también. Murieron de muchas formas. Y dice, Padre, si quieres, dice Jesús, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, dice Jesús, sometiéndose y humillándose en obediencia en todo, sino que se haga tu voluntad, Padre. Entonces se le apareció un ángel del cielo, ¿verdad? El Dios Padre le envió un ángel para fortalecerlo, pues esa era la voluntad del Padre. Lleno de angustia, Jesús seguía orando con más intensidad y era su sudor como gotas de sangre que caían a la tierra. Entonces vemos ese escenario, ¿verdad?, de obediencia, sabiendo lo que nuestro Señor le espera. Una escena fuerte, amados hermanos. Difícil para cualquier hombre que sabe que le espera un tiempo de tortura y de angustia, ¿verdad? Y que sabe que no hay más oportunidad de escapar de este dolor más que la misma muerte, ¿verdad? Pero nuestro Señor triunfó, nuestro Señor fue fiel y se mantuvo firme y le agradó a nuestro Padre Celestial, y gracias a ese sacrificio usted y yo gozamos, ¿verdad?, de una esperanza de vida eterna, pero conlleva, amados hermanos, que usted y yo vivamos en obediencia, ¿verdad? Entonces fue fortalecido el Señor en oración, con el apoyo de los ángeles que el mismo Padre envió, ¿verdad? No era cualquier cosa lo que nuestro Señor iba a enfrentar, y lo sabía. Pero lo que yo quiero que, ¿verdad?, nos enfoquemos aquí ahora mismo es que Jesús, después de haber tomado esa copa en el nuevo pacto, la misma copa que usted y yo tomamos muchas veces, que se la dio a cada uno de sus discípulos, dice Jesús, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. En otras palabras, Señor Dios Padre, si es tu voluntad que yo sufra, que usted sufra, es la voluntad de nuestro Padre. Este nuevo pacto requiere obediencia al igual que el primero. Ya eso lo hemos estudiado también. Jesús nos enseña la obediencia. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8 dice esto. No está bien que ustedes se jacten, dice Pablo. No está bien que ustedes se enorgullezcan, que ustedes se crezcan, ¿verdad? Se sientan poderosos, grandes. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Fíjense bien el lenguaje que está utilizando Pablo aquí, amados hermanos. Está hablando de la masa, de la levadura, ¿verdad? Porque estas fiestas se celebran sin pan leudado. Y dice, límpiese de la vieja levadura para que sean una nueva masa. Si la levadura
Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Así, ¿verdad? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros, así que celebremos ¿qué? La fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Reconociendo, amados hermanos, que cada día necesitamos aprender más de nuestro Dios, siendo sinceros con nosotros mismos, siendo verdaderos, sabiendo, Señor, que hoy estoy aquí escuchando este mensaje y que cada día aprendo más de ti. Ayúdanos a hacer, Señor, a reconocer en nuestra vida que no lo sabemos todo. No demos, amados hermanos, por sentado, no nos llenemos, no nos jactemos como que ya lo conocemos todo y que vivimos en un evangelio donde la gracia del Señor nos perdona por todo. Saquen tiempo, amados hermanos, para escudriñar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y saber en dónde andamos leudados en nuestra vida, en dónde estamos faltos ante nuestro Dios. Tenemos que tener una vida consagrada, recta, limpia. Tenemos que cambiar la masa vieja de enseñanzas erróneas, falsas enseñanzas que solamente te hacen errar. Y tenemos que tener una levadura nueva. Perdón, una masa nueva, sin levadura. Para que estemos delante de la presencia de Dios. Fíjese qué interesante cuando vamos a Mateo 16, ¿verdad? Cómo Pablo conecta esto de la levadura y cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca de la levadura, hablando, ¿verdad?, de todos estos pactos y de todas estas cosas que nuestro Señor nos llama a que seamos, ¿verdad?, fieles obedientes. Mateo 16 dice, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, ¿verdad? Estaban en un lado del lago y Jesús ya había cruzado al otro lado del lago, iban a llevar el mensaje y luego que sus discípulos llegaron, dice que se les olvidó traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces estamos viendo que estas enseñanzas de los saduceos y de los fariseos, ¿verdad?, son enseñanzas erróneas, porque Jesús dice, esta gente están enseñando falsa doctrina, ustedes guárdense de la levadura, ¿verdad?, de lo contaminado, de lo falseado, de los fariseos y de los saduceos. Entonces ellos pensaban que Jesús le estaba hablando acerca de que ellos se les olvidó traer el pan, ¿verdad? Y ahí seguimos viendo la dinámica donde Jesús les dice, ustedes no entienden lo que yo les estoy hablando. Y saltamos al versículo 11, ¿verdad? Para darle sentido a lo que estamos estudiando. Y dice, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que yo les dije, ¿verdad? Eso, que se guarden de los fariseos y de los saduceos, de la levadura. ¿Cómo es que ustedes no entienden? No fue por eso que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos, versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, amados hermanos, de los fariseos y de los saduceos. Podemos ver que cuando Pablo nos habla acerca de tener una masa nueva, sin levadura, para agradar a nuestro Dios, podemos ver, amados hermanos, que está hablando de las enseñanzas. Y para ese entonces, ¿verdad?, lo que era el judaísmo y lo que todavía el judaísmo es, ¿verdad?, donde muchas personas piensan que el judaísmo, ¿verdad?, ese es el pueblo de Dios, ellos tienen la verdad, pero la verdad es que
hay que creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y el que no tiene a Cristo Jesús, amados hermanos, no hay salvación, no hay perdón de pecado, no hay forma, amados hermanos, que un ser humano pueda escapar del juicio de Dios si no tiene a Cristo Jesús. Y el mismo Pablo nos enseña que ya no somos griegos, ya no somos judíos, ya no somos gentiles, ya somos todos un solo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ¿verdad? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y esa masa leudada, ¿verdad? Esas doctrinas que nos enseñan de que ya usted está salvo, de que no hay nada más que hacer, de que Cristo perdonó todas nuestras deudas en la cruz del Calvario, que lo único que usted tiene que hacer es sentarse a sus anchas, cruzar sus pies y decir, Señor, aquí estoy, acepto tu sacrificio, acepto tu perdón, gracias por salvarme. Pero no saben, amados hermanos, que la palabra nos llama a ser obedientes. Y si no sabemos cuáles son esas cosas por las cuales tenemos que vivir en obediencia, amados hermanos, nos estamos perdiendo de algo grande. Y puede ser que estés perdiendo tu salvación. ¿De qué estoy hablando? Vamos a dejar que la palabra lo enseñe, amados hermanos. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos, de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué? De la doctrina de los fariseos y los saduceos. Esa doctrina que solamente enseñaba cosas que no tenían nada que ver con la obediencia al Dios Todopoderoso. No tenían nada que ver con el amor a Dios. No tenían nada que ver con el amor al prójimo y a los demás. Mateo 16 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora vemos, ¿verdad?, cómo Jesús le está enseñando a sus discípulos todo lo que va a acontecer. Ellos ya sabían todo esto, ya esto es algo que estaba escrito en las profecías y sus discípulos lo seguían al maestro porque sabían, habían tenido la revelación de Dios de que este era el enviado del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y Jesús comienza a decirle, la hora se acerca, vamos a Jerusalén, y allí esos sacerdotes, ¿verdad?, escribas y fariseos y saduceos, a los mismos que Jesús le dijo, guárdesen de la levadura de ellos, ellos son los que me van a sacrificar, me van a matar. Esos que son los doctores de la ley, los que se creen, ¿verdad?, los que se jactan, diciendo, vamos a dejarlo ahí, hermano. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, Pedro tomando a Jesús aparte, amados hermanos, comienza a convenirle, a reconvenirle, a decirle, comienza a hablarle al maestro, a Jesús, comienza a poner palabras, a detenerlo, a decirle, no, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, decía Pedro. Eso como que me retumba los oídos y puedo escuchar muchos púlpitos hoy en día diciendo eso. Diciéndote a ti que estás ahí, Dios quiere bendición para ti. Dios quiere que seas próspero. Tú eres hijo de un rey. Y todas esas cosas que enseñan, que no tienen nada que ver con la palabra del Señor.
Ahora, pero tal vez usted está diciendo, no, pero eso era para Jesús, ahora Jesús pagó todo y eso a mí no me corresponde porque ahora yo vivo bajo una gracia. Amados hermanos, deje que termine el mensaje, deje que la palabra de Dios hable. Yo no te lo voy a adelantar, pero quédate ahí porque tienes que escuchar esto. Pedro le reconvenía al Señor diciéndole que en ninguna manera te maten, que en ninguna manera te atormenten, que en ninguna manera te atropellen, que en ninguna manera hagan de ti, que no te falten el respeto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque Pedro, ¿verdad? Jesús le dice, quítate de mí, Satanás. No es que Satanás estaba utilizando a Pedro, simplemente es que Pedro no tenía los ojos puestos en las cosas de Dios. Eso es lo que dice ahí, amados hermanos. No es que Satanás estaba utilizando a Pedro para detener a Jesús. No. Mire lo que dice. Me eres de tropiezo, letras rojas, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro no tenía ni la menor idea de cuál era el proceso por el cual el Hijo del Hombre, el Salvador, iba a pasar. No tenía ni la menor idea de cuál era el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Sin embargo, Pedro, en un acto de bondad, de compasión y de ignorancia, se atrevió a llamar al maestro para decirle que eso no te ocurra. ¿Verdad? Libre Dios. Que eso te acontezca a ti. En ninguna manera. Detente, no vayas. Y sigamos viviendo la vida normal y sigamos aquí gozándonos. Pero el problema es, amados hermanos, que Pedro no tenía la mirada en las cosas que Dios estaba haciendo, que está haciendo y que va a hacer. La pregunta que yo te hago a ti, la pregunta que me hago yo. ¿Nosotros sabemos cuál es el plan de Dios? ¿Usted sabe cuál es el reino de los cielos? ¿O usted es de los que piensa que va a ir al cielo con una arpita a sentarte en una nube? Son grandes las cosas. El reino de Dios tiene muchas cosas que usted y yo ignoramos, amados hermanos. Vienen cambios, vienen nuevos reinos, vienen nuevas cosas, la cual Dios preparó de antemano para que usted y yo vivamos en ella. ¿Las conocemos? Si no las conocemos, amados hermanos, puede ser que no tengamos la mirada puesta en las cosas de Dios y seamos de estorbo al reino de los cielos. Si somos personas que miramos las cosas de los hombres y no lo que Dios va a hacer, somos estorbo al plan perfecto de Dios. Entonces Jesús dijo, ¿verdad? Siguiendo la narrativa, si alguno quiere, ¿verdad? Venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amados hermanos, vemos aquí a Pedro tratando de detener a Jesús para que no hiciera lo que Jesús tenía que hacer, lo que ya Dios le había dicho, lo que estaba establecido y lo que Jesús sabía que tenía que hacer, porque Pedro no tenía ni la menor idea del plan de Dios y se convirtió en un estorbo. Y Jesús ahora le dice a todos sus discípulos, no a los 12, sino a los 70 que tenía, todos. Y si usted piensa que solamente eran 12, pues puede leer Mateo 3 al 10 por ahí, en esa área va a ver que eran
Más de 70 personas que seguían a Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos, a todos, si alguno quiere venir conmigo, si alguno quiere seguirme, estar en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, deje de ser usted y tome su cruz y sígame a mí y haga mi voluntad. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La va a perder. Pedro reconvina a... se me trabó la lengua. Pedro le reconvina al Señor. Le habla. Trata de cambiar el pensamiento. ¿Verdad? Trata de reconvenirle. Y Pedro le está diciendo que no te acontezca tal cosa, que no te maten. Y Jesús le dice, ¿ese es el plan de Dios? ¿Por qué tú dices que no me maten? Y en el versículo 25 Jesús nos dice, toma tu cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Al igual que Pedro le estaba diciendo a Jesús, salva tu vida. Pero Jesús sabía cuál era el plan de Dios. ¿Sabes tú cuál es el plan de Dios? Vivamos bajo el pacto de nuestro Dios. Y todo aquel que pierda su vida por causa de la mía la hallará. Porque qué provecho al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, la gloria del Padre, con sus ángeles. Y entonces, ¿qué? Pagará a cada uno conforme a sus obras, amados hermanos. Vivimos bajo una gracia y nada más. No es por obra para que nadie se gloríe. O tenemos que vivir en la obediencia al Padre, haciendo todo lo que Él nos manda. Toma tu cruz y sígueme. Haz la voluntad de Dios. No seamos estorbos en el reino de los cielos. Conozcamos cuál es el plan de Dios. Conozcamos cuál es el plan del reino de los cielos. Porque claramente dice que va a venir el Señor en la gloria del Padre con sus ángeles para establecer su reino y le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y si sus obras fueron de desobediencia, usted sabe que leímos al principio, la desobediencia es pecado. Este nuevo pacto requiere obediencia al igual que el primero, amados hermanos. Y si usted ha bebido de la copa del Señor, como yo lo he hecho, más vale que yo haga la voluntad de mi Padre. Más vale que yo haga la voluntad de mi Señor. Yo voy a utilizar ahora el mismo mensaje. Vamos a hablar lo mismo, pero vamos a utilizar la versión de la traducción al lenguaje actual. Y en esta traducción al lenguaje actual vamos a ver las cosas más claras. ¿Por qué? Porque es nuestro lenguaje, amados hermanos. Es el lenguaje que hoy usted y yo utilizamos y vamos a ver cómo nuestro Dios nos demanda obediencia, amados hermanos. Y que tenemos que tener esas obras de fe, esas obras que desde un principio fueron establecidas para que usted y yo anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras? Las obras de la obediencia a su palabra. Desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que él iba a pasar, ¿verdad? Estamos leyendo la traducción al lenguaje actual, TLA, Mateo 16, versículos 21 en adelante. Desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén, dice Jesús,
Y los líderes de ese país, los sacerdotes principales y los maestros de ¿qué? De la ley, me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré, le dice Jesús. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió para hablarle así. Le dijo, eso no puede sucederte, Señor. Que Dios nunca lo permita. Es que es como si estuviera escuchando hoy en día a muchos maestros de la palabra, donde no puede nadie sufrir, donde nadie puede pasar por tribulaciones, porque es como si estuvieras maldito, estuvieras en pecado, pero sin embargo, amados hermanos, nuestro Señor lo pagó, lo sufrió todo, pero usted y yo no podemos. Vamos a dejar que la palabra siga. Vamos a ver. Que Dios no lo permita. Versículo 23. Jesús le volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Entonces, aquí vemos una diferencia, ¿no? Entre apártate de mí, Satanás, a esta enseñanza que dice, estás hablando como Satanás. Vete, Pedro, ¿verdad? Vete, aléjate. Tú no entiendes los planes de Dios. Y como no entiendes los planes de Dios, habla de tu propia prudencia. ¿Verdad? De los profundos de tu corazón, habla la boca, ¿no? Dice la palabra. Nada que ver con el plan de Dios. No tienes ni la menor idea de que yo, Jesús, tengo que sufrir, tengo que tener muerte para que una humanidad entera sea salva. Pero tú tratas de detener los planes de Dios, porque ¿qué? Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezcas. Amados hermanos, estoy hablándole de la obediencia a Dios, estoy hablándole de ser obedientes a Dios, y aquí la misma palabra nos confirma que todo aquello que nosotros hagamos en contra de la voluntad de Dios es que desobediencia. Y no lo tenía planeado, pero vamos a ponerlo aquí. Ahí abajo, ¿qué dice? Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado ¿qué? Consiste en desobedecer a Dios. Entonces estamos viendo que Jesús le dice, Dios tiene un plan, Dios va a hacer algo conmigo y tú me estás tratando de detener. Y me estás pidiendo, Pedro, que yo sea desobediente a mi Padre. Y muchos de nosotros podemos ser desobedientes a Dios por no conocer la verdad, por no conocer la Escritura. Muchos de nosotros estamos metidos en lugares, estamos viendo cosas, pensando que eso no es nada, amados hermanos, pero conlleva que sea muy probable que Dios tenga que reprendernos en algún momento. ¿Y saben qué? La reprensión de Dios duele. Y si no sabemos lo que estamos haciendo, entonces no entendemos los planes de Dios y podemos estar viviendo desobediencia. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, si usted y yo queremos ser discípulos de nuestro Señor, entonces, ¿qué dice? Letra roja. Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Eso es lo que nuestro Señor Jesús quiso decir, amados hermanos. Tenemos que olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz, cada uno. ¿Y qué? Y hacer lo que yo les digo.
Eso es la nueva traducción viviente, traducción al lenguaje actual. Esta es la Biblia, ¿verdad? De la traducción a un lenguaje actual donde nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice que tenemos que olvidarnos de nuestra propia voluntad y hacer lo que Él nos dice que hagamos. Versículo 25, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Si no hacemos ciertas cosas porque tenemos miedo de ser señalados, pues dice ahí que el que se preocupa por salvar su vida, la va a perder. Si a ti te preocupa, si tienes la revelación de Dios y sabes que estás haciendo cosas malas, pero para no ofender a la congregación donde tú vas, al lugar donde tú estás, ¿verdad? Y lo digo abiertamente, si la iglesia donde yo voy, si el lugar donde ustedes van no hacen lo que a Dios le agrada, pues yo no voy a ser partícipe de lo que a Dios no le agrada, así de simple. Y soy claro, no me escondo, lo digo. Si a mi Dios no le agrada esas cosas, pues a mí tampoco me debe de agradar. Y por tanto, voy a hacer la voluntad de mi Dios y no mi propia voluntad. Y voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Pero si deciden dar su vida por mi causa, dice el Señor, letras rojas, entonces estamos hablando de salvación, amados hermanos. Si decidimos entonces hacer lo que nuestro Señor nos pide, versículo 25 dice, entonces se salvarán. Es cuestión de salvación. ¿Y cuál es la salvación, amados hermanos? La obediencia a nuestro Dios. Si yo tomo la cruz que me toca vivir, la que Dios me imponga, si yo me dedico a buscar los planes del Señor y conocerlos y caminar en ellos, no voy a ser de estorbo, no voy a ser desobediente, voy a hacer la voluntad de Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador, ¿verdad?, de la gracia. Cristo Jesús nos está hablando aquí cómo nosotros podemos ser salvos, viviendo en el nuevo pacto, viviendo en su pacto, y su pacto es obediencia a Él. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. ¿De qué le vale a los famosos de Hollywood, a los famosos del mundo del entretenimiento? ¿De qué me vale a mí seguirlos a ellos y soñar tener fama si al final ninguna posesión, dice ahí, que tú tengas va a poder comprar tu salvación? De nada me sirve ganarme el mundo entero y ser el más famoso del mundo si al final de cuentas pierdo mi vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. En otras palabras, nadie puede comprar su salvación si no es a través de la fe en Jesucristo, viviendo en obediencia a Él. Porque yo, el Hijo del Hombre, dice Jesús, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darles su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. En otras palabras, a darle el premio a los que obedecieron y a castigar a los que desobedecieron. Viviendo en el pacto de Dios. Amados hermanos, la palabra es clara y está ahí escrito. Yo no puedo cambiarla. Jesús es quien habla. Muchos de nosotros viven en las enseñanzas de Pablo, y Pablo no fue quien te salvó. Quien te salvó fue Jesucristo. El problema está, amados hermanos, en que estamos mirando las enseñanzas de Pablo con una perspectiva diferente. Pero sin embargo, Pablo fue llamado y Jesús mismo le dijo cuando se le presentó, yo te voy a enseñar a sufrir por causa mía, ¿verdad?
Y Pablo fue perseguido, fue apedreado, fue casi muerto 3 veces, fue encarcelado, vivió las penas más horrendas y más horribles que un ser humano pudo haber vivido, pero se mantuvo firme, amados hermanos. Y el problema está en que muchos que enseñan están utilizando la levadura. ¿De qué? De que solo necesitas fe y ya eres salvo. Están malinterpretando las enseñanzas del mismo Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, nos enseña a que tenemos que tener vidas en obediencia para poder ser salvos. Si usted está recostado en su sofá pensando que es salvo porque la gracia de Cristo lo salvó y ya usted tiene, ya se acabó todo, no tiene que haber ninguna obediencia, está peligrando, amados hermanos. En Mateo 20 dice esto: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Y aquí vamos a ver, ¿verdad?, lo de la copa, el trago amargo, aquí vamos a ver de otra forma la misma enseñanza de toma tu cruz y sígueme. Esta señora, madre de Santiago y de Juan, se acerca a Cristo Jesús y poniéndose de rodillas, postrándose en el suelo, le pide algo. En el versículo 21 le dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y hasta ahí vemos, ¿verdad?, que eso suena como algo egoísta, ¿no?, de parte de esta señora que le pide a Jesús que haga favoritismo sobre sus 2 hijos, Santiago y Juan, que de por cierto, amados hermanos, Santiago y Juan son mis cartas favoritas para yo leer. Son las cartas del Evangelio de Cristo Jesús favoritas para yo leer. Las que me agradan, las que están llenas de mucha enseñanza. ¿Qué dice Cristo? Suena algo, ¿verdad?, como atrevido que esta señora se acerque a pedirle semejante cosa a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no le dice que usted me está pidiendo. Mire lo que Jesús le contesta. Entonces Jesús, respondiendo en el versículo 22, dijo, no sabéis lo que pedéis. No saben lo que me estás pidiendo, señora. Y Jesús le dice, ¿podrán beber del vaso que yo he bebido? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En otras palabras, tú quieres sentarte a la derecha y a la izquierda. Entonces tienes que vivir la misma vida que yo viví. Tienes que someterte al Dios del Todopoderoso en obediencia y sabe que el mismo infierno te va a perseguir hasta muerte. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Por lo menos ellos le dijeron, podemos. Y podemos dar fe, amados hermanos, de acuerdo a las escrituras, de que estos 2 hombres sí lo hicieron, ¿verdad? Dieron su vida por el Evangelio para servir al Señor. Fueron muertos, fueron encarcelados en una isla hasta la muerte. Juan fue dejado ahí hasta la muerte en la isla de Pasmo, ¿verdad?, donde se escribió el libro de Apocalipsis. Juan fue olvidado, una isla desierta, olvidado completamente hasta que te mueras. No hay comida, no hay agua, no hay nada. Y él pudo ser valiente y hacerlo en obediencia. Pudo beber del vaso y ser bautizado con el mismo bautismo de nuestro Señor. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso van a beber. Y bebieron. Porque el día que hicieron el pacto, amados hermanos, la copa que Jesús tomó, se la dio a ellos, la repartió entre todos, en símbolo de que ellos también iban a ser discípulos del Señor, que ellos también iban a ser nuestros maestros, amados hermanos. Ellos también nos iban a enseñar cómo vivir bajo el pacto de Dios, en obediencia, incluso si eso te cuesta o me cuesta la vida, amados hermanos. Porque todo aquel que quiera
salvar su vida la va a perder, pero el que la ponga por causa de Cristo la va a ganar. Y acuérdense, amados hermanos, hay galardones y hay recompensa. Lo único que Jesús le dijo fue, ciertamente van a ser igual que yo, pero el que tú te sientes a la derecha y el otro a la izquierda, eso no está en mí darlo, sino a mi Padre que está en los cielos y a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En otras palabras, el galardón, la bendición de muchos, amados hermanos, del reino de los cielos hay que lucharlo. El reino sufre violencia, pero solamente los valientes, los guerreros, los dispuestos a entregarlo todo, lo van a arrebatar. Mateo 20, 24 sigue diciendo, cuando los 10 discípulos, los otros 10 que estaban allí, oyeron eso, se enojaron contra los dos hermanos. Se enojaron con Juan y se enojaron con Santiago. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñoran de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ese es el reino de los cielos. El que quiera ser grande, el que quiera fama, el que quiera ser, ¿verdad?, mayor, va a tener que ser el menor aquí en la tierra. Y aún más dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será el siervo de los demás. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. Amados hermanos, nuevamente nuestro Señor nos llama a que nosotros llevemos su palabra, que nosotros seamos obedientes y si incluso nos cuesta la vida, que así sea, ¿verdad? Y yo no le estoy diciendo que ahora usted se vaya por ahí y se exponga para que lo maten. No, estoy hablando de que van a venir días y que cada uno tiene que enfrentar esto. Y que cuando ese día venga, usted esté fuerte, firme, cimentado para no negar a su Señor. Eso es lo que se refiere a esta enseñanza. Quiero avanzar rápidamente porque me he tomado un poco más de tiempo, pero vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora vamos a utilizar la traducción al lenguaje actual en cuanto a este tema para que usted entonces pueda ver, ¿verdad?, en su propio lenguaje, mi propio lenguaje, lo que Jesús dice. Jesús respondiendo a esta mujer que le pide eso, ¿verdad? Ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben cómo que a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Ustedes no saben. Para eso están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme. O sea, en otras palabras, amados hermanos, le estoy diciendo que la obediencia que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a ser obedientes. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, toma tu cruz, sígueme y haz lo que yo te pido. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, tú quieres un rango en el reino de los cielos, tú quieres ser alguien grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿tú estás dispuesto a sufrir todo lo malo que me va a pasar a mí? Ellos le dijeron, sí, lo estamos. Jesús le dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, al igual que yo. Pero solo mi Padre decide quién será o quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo, dice Jesús. Amados hermanos, por eso les digo, tenemos que escudriñar más la palabra, tenemos que saber cuáles son las cosas del reino, qué es el plan de Dios, cuáles son los planes de Dios. Tenemos que saber cómo este mundo se está levantando en contra de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Cómo este sistema del mundo entero, amados hermanos, se está oponiendo y está utilizando las mismas iglesias para traer mensajes erróneos y engañar a muchos. Yo tengo que decirte esto hoy para que tú sepas lo que vienes y no
seas engañado. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, ustedes saben lo que los gobernantes o los gobiernos a los pueblos se portan con sus amos, ¿verdad? Ustedes saben cómo ellos son, cómo los gobernantes son con los pueblos, ¿verdad? Y que los grandes señores imponen sus autoridades sobre esa gente. Ustedes saben que ellos son impuestos, ¿verdad? Toda esta gente de grande estima, de gran valor, de gran líderes mundiales, saben cómo oprimen al mundo, ¿verdad? Y Jesús le dice, ustedes tienen que hacer lo contrario a eso para que sean grandes en el reino del cielo. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Y vuelve otra vez y dice de muchos y no de todos, amados hermanos, porque no es de todos ser valientes y hacer la voluntad de Dios. Hoy Dios te dice, estamos entrando a una profundidad de su palabra para entender que somos llamados a la obediencia y a hacer la voluntad del Padre. No para vivir en lujos, y si tienes los lujos, disfrútalo, no estoy diciendo que sean malos, pero sí te estoy diciendo que tu enfoque no sea nada de este mundo, sino el plan perfecto de Dios. Y para eso tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor para saber cuál es el plan de Dios y cuáles son los ataques que hay en contra de su plan para que usted y yo seamos los que detengamos, los que oremos, los que estemos a la lucha para defender el reino de los cielos, amados hermanos. ¿Y de qué lo defendemos? Pues de que no roben al hermano o al amigo o a la persona que está a nuestro alrededor la verdad del Evangelio. Vamos a terminar con esto, ¿verdad? Vemos que ese pacto nuevo conlleva una copa, ¿verdad? Una sangre derramada y Jesús dijo, este es mi pacto, esta es mi copa, bébalan en memoria de mí, hagan memoria de mi muerte. ¿Para qué vamos a hacer memoria, amado hermano? Para que usted tenga valor, para que usted lo piense dos veces, si va a cometer pecado, se arrepienta y camine en rectitud. Y también Jesús le dio la copa a cada uno de sus discípulos y usted y yo también hemos tomado de esa copa en algún momento, comprometiéndonos, amados hermanos, a serle fiel, incluso hasta la muerte. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Pablo lo dijo de esta manera, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿verdad? Suena difícil, amados hermanos, y más difícil es cuando estamos atados a tanta cosa en este mundo. Cuando estamos atados al entretenimiento, cuando estamos atados hacia las bendiciones, hacia la abundancia, y no nos percatamos que estamos siendo de estorbo al reino de los cielos. No nos percatamos que estamos siendo desobedientes a nuestro Dios. Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les digo, dice Cristo. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden entonces, ¿verdad? Con el conocimiento que tenemos hoy, dar su vida por mi causa, entonces, amados hermanos, estamos hablando ¿de qué? De salvación. Entonces se salvarán. Estoy leyendo el versículo 25, versículo 26. De nada sirve a una persona que gane este mundo todo lo que quieran si al final de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla excepto Cristo Jesús por medio de nuestra obediencia a Él. Porque yo, versículo 27, el Hijo de Hombre, vendré pronto con el poder de Dios
y con mis ángeles para darles sus premios a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Amados hermanos, la palabra es clara, yo no le voy a añadir más, está escrito ahí, yo no tengo que decirle más. El buen entendedor con pocas palabras basta, ¿no? Yo sé que usted ha sido redarguido en su espíritu muchas veces, pero como le enseñan por otro lado que está bien, que usted ya es salvo por una gracia que no merecía, eso es correcto, pero no le terminan de dar la información completa, amados hermanos, y es que tiene que haber una obediencia, tiene que haber una separación, tenemos que limpiar la carne. Oye, fíjate, aquí tengo ese mensaje, de eso lo voy a poner. Así que, amados, puesto que tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Tampoco tenía planeado poner eso, pero me acordé que estaba ahí, amados hermanos. Entonces, somos llamados a limpiarnos, a santificarnos y no seamos como Pedro, amados hermanos, que Pedro no conocía el plan de Dios y se convirtió en un estorbo para nuestro Señor. ¿Verdad? Son las palabras de Jesús aquí en la Escritura. Hoy yo les hablo y les digo lo que está escrito, amados hermanos. Yo trato de vivir esa palabra. ¿Que lo hago al 100%? No, pero lucho por ser de agrado a mi Dios. Y yo te llamo hoy a que tú también luches para hacer el agrado a tu Dios, a tu Señor. Padre, te doy gracias, mi Dios. Hoy he puesto delante de estas personas, de este pueblo, Señor, tu palabra, tu mensaje. Hemos escudriñado lo que tú tienes que decir para que nosotros seamos salvos, mi Dios. Es tu palabra, mi Dios. No es palabra de hombre, no hay engaño en ella, solo verdad. Y si tu palabra dice que tiene que haber obediencia para salvación, amados hermanos, tiene que haber obediencia para salvación. La gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo llegaron a nuestras vidas, pero para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Porque si no lo hacemos, amados hermanos, nos queda horrenda expectación. Tiende tu manto de misericordia sobre mis hermanos, mi Dios. Amplíales su conocimiento, amplíales su entendimiento, mi Dios. Amplíales sus deseos de agradarte y ayúdalo, Señor, como tú hiciste, Padre eterno, con tu Hijo amado, que le enviaste ángeles para consolarlo y para ayudarlo. Así mismo te pido, mi Dios, que envíes ángeles para que este pueblo, Señor, comience a apartarse del mal y comience a hacer el bien, Señor, para que cierren sus ojos ante el hombre y puedan ver el Hijo del Dios viviente delante de ellos. Te lo pido también para mí, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermano, no voy a añadir más. Sé que me he extendido un poquito más de lo normal, pero recapacite en la palabra del Señor. Escudriñe su palabra y entienda que Dios tiene un plan y que si usted no está alineado al plan de Dios, sabe bien, amados hermanos, que está siendo de estorbo y más aún está siendo desobediente. Las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos, y esta palabra yo sé que lo va a bendecir porque es para salvación. Aunque usted se sienta incómodo, es salvación, amados hermanos. Es bendición de Dios porque Él le ama y el tiempo se acerca. El tiempo está difícil y se va a poner peor. Y usted tiene que estar arreguindado del manto del Maestro en obediencia, amados hermanos. Bendiciones y que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.